Vamos a resolver un problema de lo que es el ángulo de elevación y luego otro problema donde vamos a hablar del ángulo de depresión. El problema dice de la siguiente manera: desde un punto que se encuentra a 48 metros del pie de una torre, el ángulo de elevación es de 45 grados hacia la parte más alta. ¿Cuánto debe acercar dicho punto para que el nuevo ángulo de elevación sea de 53 grados? Ahí tenemos ya el dibujo que plantea el problema. Ahora bien, usted puede decir, mire, ¿por qué si habla que la distancia del pie de la torre hacia el ángulo de 45 grados de 48 metros y por qué dice acá que la altura de la torre es de 48 metros también? La lógica nos indica que si esto es un triángulo rectángulo y este ángulo es de 45, siendo este un ángulo recto, por lógica también todo este ángulo valdría 45 grados. Si los dos ángulos son de 45 grados, por la propiedad de que a ángulos iguales adyacentes, porque son adyacentes, se oponen lados iguales. Entonces, si este vale 48, pues también este otro mide 48. Dicho esto, entonces, tenemos las dos distancias o los dos catetos de este triángulo. Entonces, siguiendo con esta lógica, vamos a ver, nos está preguntando cuánto tiene que moverse este punto, desde donde se miden esos 45 grados, hacia otro punto para que el nuevo ángulo de inclinación sea de 53 grados. Quiere decir que quiero saber cuánto mide este lado del cateto. Le voy a llamar X. Ahora bien, como todo vale 48 y a este pedacito de acá le he llamado X, ¿cuánto valdría lo demás? Pues usando la lógica, ¿verdad? Si a todo esto que mide 48 le quito este pedazo que vale X, entonces quiere decir que esto es 48 menos X. Ese sería el valor de esta parte del nuevo triángulo que se formaría con el ángulo de 53 grados. Bueno, como lo que quiero es saber cuánto se va a desplazar este punto hasta acá, es decir, lo que me interesa es saber el ángulo X. Usted puede decir, mire, la tangente de 45. No me sirve porque la tangente de 45 me va a dar opuesto que es 48 y adyacente que también es 48. Entonces me va a dar igual a 1, no me sirve para determinar esta distancia. El que me sirve es el triángulo pequeño, mire. Entonces yo puedo decir que la tangente de 53 grados es la razón entre el cateto opuesto, que es 48, entre el cateto adyacente, que es 48 menos X. De acá yo puedo despejar X. Esto que está dividiendo pasará a multiplicar, por lo tanto me quedará 48 menos X multiplicado por la tangente de 53. Esto es igual a 48. Esta tangente puede pasar a dividir, por lo tanto, podría escribir ahora que 48 menos X será igual a 48 dividido entre la tangente de 53 grados. Luego despejamos la X, quiere decir que me va a quedar menos X igual a 48 sobre la tangente de 53 grados, y este 48 pasará a restar menos 48.
Pero como lo que quiero es la x positiva, si le cambio signo a este lado, le tengo que cambiar los signos a ambos en el otro miembro. Por lo tanto, tendría que x será igual, al cambiarle los signos, el 48 se hace positivo y esta otra fracción se vuelve negativa, sería 48 menos 48 sobre la tangente de 53. Entonces, resulta que x será igual a 48 menos 48 dividido entre la tangente de 53, que con la calculadora es aproximadamente 1.33. Luego tendríamos que x será igual a 48 menos, y al dividir 48 entre 1.33 me va a dar 36.09. Y luego restando, x será igual a 11.91, que aproximadamente esto sería como decir 12 metros. Este es lo que debe de recorrer la distancia del punto del ángulo de 45 grados para convertirse en el ángulo de 53 grados. Ahora veamos este otro problema. Este es mucho más sencillo. Observen. Dice que desde la parte más alta de un faro, aquí hemos tratado de dibujar un faro, con un ángulo de depresión de 54 grados. Aquí está el ángulo de depresión. Acuérdense que el ángulo de depresión se mide por debajo de la horizontal, de la visual horizontal. Y se observa, dice, un barco en el mar a una distancia de 117 metros de la base del faro, ¿verdad? De su base, dice. Entonces nos preguntan cuál es la altura aproximada del faro. Bueno, ahí tenemos, como decíamos, el dibujo que nos representa. Lo que quiero saber es cuánto mide el faro. Quiere decir que a esto le voy a llamar X. ¿Qué función voy a utilizar? Bueno, nuevamente lo que conozco acá es el opuesto y el adyacente, entonces hablemos de la tangente. Pero ¿por qué 36 acá? Porque recuerde que esto es un ángulo recto, y si el ángulo de depresión es de 54, su diferencia para 90 es 36, que es el ángulo que está dentro del triángulo. De aquí resulta entonces que yo puedo afirmar que la tangente de 36 grados es igual al cateto opuesto, que es 117, entre el cateto adyacente, que es X, la altura del faro. Luego este X puede pasar a multiplicar, entonces tendría X tangente de 36 igual a 117. Después la tangente puede pasar a dividir, por lo tanto X es igual a 117 entre la tangente de 36. Luego, con la calculadora, vamos a sacar la tangente de 36, que aproximadamente es 0.73. Y al dividir 117 entre 0.73, esto me va a dar aproximadamente 160.27 metros. Y esta vendría a ser la altura de ese faro.